El doctor Jonathan Wren no creía en fantasmas. No precisamente. Creía en el trauma, en el subconsciente, en las cosas que la gente entierra bajo años de vergüenza, dolor y miedo. ¿Pero fantasmas? No. Los fantasmas eran metáforas. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo. No le contó a nadie lo que él vio cuando la gente cerraba los ojos en su silla. La oficina de Jonathan era tranquila, escondida en una terraza eduardiana al borde de Harrington Square, una zona de Londres que los turistas nunca visitaban. Olía a aceite de lavanda y papel tibio, el tipo de lugar construido para que la gente se sintiera segura. Pero para Jonathan se había convertido en un lugar de tormento silencioso. Comenzó hace 2 años. Un paciente llamado Martin Hales acudió en busca de ayuda para el insomnio. Durante una sesión de hipnosis rutinaria, Jonathan lo vio, no lo imaginó, no lo adivinó. Cierra eso. Una visión, como un sueño, se apoderó de su mente. Un niño, sangrando en una bañera, con los ojos abiertos, inmóvil. La imagen no tenía nada que ver con lo que Martin decía en voz alta, pero al día siguiente, Martin confesó haber causado accidentalmente la muerte de su hermano menor. Nunca se lo había dicho a nadie. Desde entonces, la situación solo había empeorado. Jonathan ya no necesitaba hacer preguntas. La verdad llegaba sin invitación. Sueños, pecados, miedos enterrados. Acudían a él en cuanto un paciente cerraba los ojos. Ahora no podía dormir sin ver los recuerdos de otra persona. Aquella mañana de octubre, mientras la niebla cubría las calles, una mujer entró en su oficina. No parecía una paciente. Vestía pantalones negros, blazer y guantes de cuero. Llevaba el pelo recogido y su expresión era más severa que la de cualquier otra persona que hubiera tratado. Se presentó con energía. «Detective Claire Holloway». Jonathan arqueó una ceja. «¿A qué debo este honor?» «Me lo recomendó uno de tus clientes», dijo con voz monótona. «Dijo que eras bueno con los traumas. Estoy teniendo problemas para dormir». No lo dijo como si buscara ayuda. Parecía más bien una tarea, un examen. Señaló el sillón reclinable de cuero. «Comencemos entonces». Mientras Claire se recostaba y cerraba los ojos, Jonathan se concentró. «Inhala», dijo con suavidad. «Cuenta hasta 4. Ahora imagina un arroyo, fluyendo». Pero algo estaba mal. Lo sintió en el momento en que su respiración se calmó. Una fría oleada en la base del cráneo, como si alguien hubiera abierto una ventana en su mente. Luego llegó. El arroyo que le había dicho que imaginara no fue imaginado, era real, turbio, lleno de hojas, flotando boca abajo, una niña. Su cabello rubio se extendía en la corriente como hebras de trigo. Ella parecía muerta. Entonces la niña giró la cabeza. Sus ojos estaban abiertos. Ella todavía estaba viva. Jonathan se sacudió hacia atrás. Tenía la garganta seca. Claire abrió los ojos. «¿Qué viste?» Intentó disimular el temblor en su voz. «Creo que tenemos que hablar de la chica del arroyo». Claire lo miró fijamente, sin pestañear. «Encontraron a esa chica el mes pasado. Se llama Emily Cross. No ha hablado desde entonces. Nadie sabe qué le pasó. Hasta ahora». Esa noche, Jonathan no pudo dormir. Observó el techo, escuchando el zumbido y el estallido del radiador por el calor. Pero los ojos de la chica seguían flotando en su mente. Amplio. Miedo. Alegato. Se levantó de la cama y se sirvió un vaso de agua. Rachel, su esposa, se movió levemente cuando él pasó junto al dormitorio. Últimamente se había vuelto distante. Culpaba a su agotamiento, a su desapego. Desconocía la verdadera razón. No quería maldecirla con eso. A las 3:12 a.m., la luz de su oficina se encendió sola. Cuando entró, el sillón de cuero se mecía suavemente, y la pantalla de su portátil mostraba una carpeta que no había abierto en años. Casos prácticos sobre terapia de regresión a vidas pasadas. Pero no había tocado la computadora. La pantalla parpadeó una vez, y luego se volvió negra. Un
leve susurro resonó por la habitación. Encuentra la habitación que no tiene ventanas. Al día siguiente, Claire regresó, no sola. Traía a Emily Cross. La niña no parecía tener más de 9 años. Pálida, delgada, tenía los brazos vendados, no hablaba, no establecía contacto visual. No confía en casi nadie, dijo Claire, pero no para de hacer dibujos, una y otra vez. Ella le entregó una hoja a Jonathan. Era un boceto de un círculo, con marcas extrañas, glifos. En el centro, un ojo. Debajo de ella, un arroyo y un hombre. Su rostro borroso. Jonathan se sintió mareado. Ella lo vio. Claire asintió. Creemos que escapó durante un ritual, pero nadie puede llegar hasta ella, dudó. ¿Quieres que lo intente? Quiero saber qué hay en su cabeza, dijo, porque no somos los únicos que la buscamos. La sesión de hipnosis de Emily fue diferente. No fue lenta, no fue suave. Fue como si la hubieran lanzado a un túnel. En cuanto cerró los ojos, Jonathan vio imágenes parpadeantes. Luz de una vela, un círculo de figuras enmascaradas, cantando, un hombre alto, de ojos plateados, sosteniendo un libro encuadernado en piel. Entonces grita, gritos que se convirtieron en susurros. La mano de Emily agarró la silla con tanta fuerza que sus uñas se doblaron hacia atrás. Jonathan estaba dentro de algo antiguo, como si entrara en un recuerdo más antiguo que cualquiera de ellos. Vio una puerta de madera sin pomo. En ella, tallado a cuchillo, el regreso está cerca. Jadeó en busca de aire y los sacó a ambos del trance. Emily se desplomó en los brazos de Claire, y en ese momento Jonathan supo. No se trataba de un trauma. Se trataba de algo que intentaba regresar. Claire le mostró el archivo después. Hace 10 años, 5 niñas desaparecieron en la misma región. Solo una fue encontrada, enterrada viva, marcada con los mismos símbolos que los dibujos de Emily. Ese sobreviviente ahora estaba internado, mudo, repitiendo una frase. Vive en el lugar entre la respiración y el sueño. Jonathan pidió ver a la niña, pero Claire negó con la cabeza. Murió la semana pasada. Se ahorcó en su habitación. Usó su propio cabello. En casa, Rachel encontró a Jonathan mirando fijamente un cuaderno que no había abierto en años. Uno lleno de símbolos de sueños que había tenido de niño. Espirales, círculos, un ojo en llamas. No recordaba haberlos dibujado. Y en la última página, escrito de su puño y letra, Marcus Velum está esperando. Él no sabía quién era. Pero en las sombras del espejo del pasillo, algo cambió. Una cara, no es suyo, mirando. Lo que vio la niña muda, el doctor Jonathan Wren, ya no podía separar el sueño de la vigilia. La barrera se había diluido, como si la niña lo hubiera arrastrado a través de una puerta que ya no podía cerrarse. Todas las noches, desde la sesión de Emily, oía agua. No gotea, fluido. Un arroyo que susurraba con voces demasiado antiguas para ser recordadas. Y siempre, justo antes de despertar, veía la puerta, la que no tenía pomo, y detrás de él, alguien respirando. La detective Claire Holloway lo esperaba en su oficina esa mañana. No llevaba su placa, pero la tensión en sus hombros la delataba. Hubo un robo, dijo, en la casa de acogida de Emily. No robaron nada, pero quienquiera que haya sido dejó esto. Ella deslizó una foto sobre su escritorio. A Jonathan se le hizo un nudo en la garganta. Era el ojo. El mismo glifo que Emily había dibujado, tallado en la pared sobre su cama. Fresco, profundo, sangrante. Claire bajó la voz. Alguien la está vigilando, quizás más de uno, y la quieren de vuelta. Emily había dejado de dormir. Sus nuevos cuidadores dijeron que estuvo parada junto a la ventana toda la noche. Ella ya no comía, pero seguía dibujando. Ojos, círculos, llamas. Una página le heló la sangre a Jonathan hasta los huesos. Un dibujo de él mismo, de pie dentro del arroyo. Le faltaban los ojos. Jonathan pidió otra sesión.
Claire dudó, pero Emily asintió antes de poder negarse. Esta vez, la hipnosis no produjo visiones. Esto condujo a un lugar. Se encontró de pie al borde de un campo, árboles ennegrecidos, cielo sin luna, y en el centro, una estructura. Muros, de piedra, sin ventanas, sin techo, solo oscuridad derramándose hacia arriba como humo. Un hombre estaba allí dentro, cantando. Su voz era hueca, no de su garganta, sino de debajo de la tierra. Cuando Jonathan se acercó, el hombre se giró. No tenía rostro, solo un trozo de piel pálida estirada donde deberían haber estado los rasgos. Aún así, de alguna manera, Jonathan sabía quién. Era Marco Bellum. Se despertó con un grito en la garganta y sangre goteando de su nariz. Claire había investigado un poco. No existía registro oficial de Marcus Bellum. No había licencia, ni tumba, ni mención alguna en ningún archivo médico o histórico. Pero en los archivos de una iglesia espiritualista incendiada en Leeds, encontró una página, amarillento, conservado por accidente. La página hablaba de un hombre que se hacía llamar la partera del Dios, que regresa un místico que creía que el alma podía renacer en un recipiente purificado, joven, vacío y ritualmente abierto. Desapareció en 1883 tras un incendio que consumió su capilla. No se recuperaron cuerpos, solo una habitación llena de cenizas y 5 dientes de niños. Jonathan recibió un paquete al día siguiente, sin remitente. Dentro, un paquete envuelto en papel encerado. Lo abrió con manos temblorosas. Era un dibujo infantil, mucho más antiguo que el de Emily, en un pergamino descolorido. Mostraba 5 figuras en un círculo, con las manos levantadas y los ojos arrancados, y encima de ellos un nombre, Lana. Debajo, escrito a mano por un niño, me mostró cómo abrir la puerta. Rachel Wren estaba cada vez más asustada. Oyó a Jonathan susurrar por la noche. No recordaba haberlo hecho. Una mañana lo encontró de pie en la habitación de su hija, simplemente observándola dormir. Cuando ella le preguntó qué hacía, él simplemente dijo, «Ella también tiene el don. Creo que él lo sabe». Raquel tomó a su hija y se fue a casa de su madre. Jonathan no la detuvo. Solo ahora regresó a los dibujos de Emily, cada uno de los cuales parecía más un mensaje o un mapa. Uno de ellos coincidía con un diseño que había visto antes, viejos, planos de un monasterio que se había convertido en museo en las afueras de la ciudad. Algo hizo clic. Él llamó a Claire. Se encontraron esa noche, antorchas en mano, irrumpiendo en el ala condenada del Museo Histórico de Hollow Creek. El aire estaba cargado de polvo y moho, pero debajo persistía otro aroma, cera quemada, ceniza. Jonathan siguió la geometría del dibujo, escalones, giros y símbolos grabados débilmente en las paredes de piedra. Lo encontraron. Una habitación sin ventanas. No hay electricidad. No hay salidas excepto una Y en la pared del fondo, el mismo glifo tallado con sangre, el ojo. Había restos, huesos pequeños, dientes, un círculo de velas derretidas, cera fusionada en el suelo. En el centro, un atril de madera, ya vacío. Pero Jonathan sentía la presión en el aire, como si una presencia acabara de salir y estuviera esperando para regresar. Entonces Claire lo encontró, una trampilla debajo del atril, sellada con cierres de hierro, grabado en el metal. Lo que está atado en el fuego nacerá en el aliento. Lo abrieron. El pasadizo descendía, escalones de piedra, paredes de tierra, olores que no se percibían en siglos. La linterna de Jonathan parpadeó. La luz de Claire se apagó. Entonces lo oyeron, voces cantando al ritmo. No grabaciones, no ecos, gente. Todavía ahí abajo. Vivo Jonathan y Claire se dieron la vuelta, pero algo los siguió mientras subían las escaleras. Esa noche, Jonathan regresó a su oficina. El último dibujo de Emily había cambiado. De alguna manera, las líneas se habían desplazado.
Ahora mostraba a un hombre colgado boca abajo, suspendido por cuerdas, sangrando en un cuenco. Y al final de la página, dibujado en rojo oscuro, eres la clave final. El doctor Jonathan Wren dejó de sentirse solo, no porque alguien hubiera regresado, pero porque algo más había llegado. Cada vez que parpadeaba, veía movimiento. Los reflejos se prolongaban en los espejos más de lo debido. Su aliento empañaba el cristal y aparecían mensajes en él, palabras que no recordaba haber escrito. A veces, leen abierto. Otros tiempos, eres elegido. Dejó de dormir por completo. Detective Claire Holloway revisó las imágenes del Museo Hollow Creek. No había nada en las cámaras de seguridad. Ninguna alarma se disparó, ninguna prueba de que hubieran entrado al sótano. Pero la trampilla que habían abierto ya no estaba. Estaba sellada con hormigón liso. Claire regresó al lugar con un equipo. Solo encontraron velas quemadas y arañazos profundos que se elevaban desde debajo del suelo. Ella no lo denunció no podía explicarlo, y ella no quería admitir que había empezado a escuchar cánticos en su apartamento por la noche. Emily Cross estaba desaparecida otra vez. Sus padres adoptivos habían salido a comprar comida. Al llegar a casa, encontraron todas las ventanas cerradas con clavos desde dentro. Su cama estaba intacta, pero en la pared un círculo perfecto, dibujado en ceniza y sangre. En su centro, un ojo, y al lado, un mensaje escrito con letra infantil. Encontré la puerta. Está esperando. Jonathan siguió los símbolos en los dibujos de Emily como migas de pan. Cada uno representaba un ritual, un proceso, una transformación. La doctrina del renacimiento era real. Claire localizó fragmentos supervivientes del manuscrito prohibido, escondidos en un archivo universitario privado. Describía una creencia prohibida, que la muerte podía revertirse si el alma, purgado por el fuegoy, regresó a través del vaso de un niño puro. El texto detalla 4 etapas: la apertura del ojo, la llama de la extracción, el vaciamiento del vaso, el reingreso de los retornados. La segunda etapa fue descrita en detalle. Se necesitaba un cuerpo vivo, atado boca abajo, desangrado sobre ceniza consagrada, mientras susurraba un nombre que ninguna persona viva debería pronunciar. Jonathan empezó a tener hemorragias nasales. Le temblaban las manos durante las sesiones. Tenía los ojos vidriosos al hablar. Rachel le enviaba mensajes de voz que él nunca escuchaba. Su hija tenía pesadillas. Dibujaba círculos en el suelo y murmuraba la palabra lana mientras dormía. Jonathan los evitó. Tenía miedo de volver a hablar en lenguas, como la noche anterior, cuando se despertó orando en latín mientras tallaba espirales en su escritorio con un bolígrafo que no había cogido. Claire finalmente lo confrontó. Ya no solo ves cosas, dijo. Ahora formas parte de esto, ¿verdad? Jonathan no respondió. Él simplemente le entregó una foto, una que encontró en el forro de un libro viejo que Emily había tocado. Era un retrato de grupo de la década de 1940. Un círculo espiritualista. Todos los adultos, excepto un chico en el medio. Cabeza rapada, ojos vidriosos. Jonathan reconoció los ojos. Eran suyos. Claire lo observó, atónita. Eso no es posible. Jonathan susurró. Creo que ya he pasado por esto antes. No estaba equivocado. Esa noche soñó en primera persona. Caminar. A través del fuego, viendo una figura sonriendo desde dentro de la llama. Cuando extendió la mano, el hombre le tomó la suya y le dijo: «Gracias por traerme de vuelta». Jonathan se despertó gritando, con las sábanas quemadas, y en el pecho, una ampolla con forma de ojo abierto. Claire fue atacada 2 días después. Un hombre la siguió hasta su casa, enmascarado, en silencio, sosteniendo una espada ceremonial, hecha de hueso y grabada con símbolos. Él no intentó matarla, él simplemente presionó la hoja contra su garganta
y susurró: «Eres el siguiente». Ella disparó 2 tiros, pero el hombre desapareció, dejando tras él un rastro de sangre que se dirigía a un callejón sin salida. Las cámaras de vigilancia no mostraron nada, pero su grabadora de audio reprodujo una voz que no era la suya. El renacimiento necesita aliento. El aliento empieza contigo. Jonathan fue a una iglesia en busca de respuestas, no rezar, confesar. Pero cuando entró, el sacerdote retrocedió. «La trajiste», dijo el anciano. «Ya he visto esa marca, en los que mueren, pero no permanecen muertos». Leslie dio a Jonathan un nombre, una mujer que había sobrevivido a un intento de ritual de renacimiento en la década de 1960. Su nombre era Agnes Vale. Ahora vivía sola, muda, ciega, encerrada en un hospicio. Jonathan visitó. Agnes no podía verlo, pero cuando él se sentó cerca, ella susurró con voz seca y quebrada: «Lo dejaste entrar». Entonces ella agarró su muñeca con una fuerza que ninguna mujer moribunda debería poseer. «Tú eres él». Después se derrumbó en su coche. Lloró hasta sentir el sabor a sangre en la boca. Abrió los ojos y vio que el espejo retrovisor se rompía solo. En el cristal fracturado había un reflejo que no era suyo. Una cara hecha de ceniza y cera, sonriente. Claire fue llamada a un allanamiento en un almacén de imprenta cerca de Hollow Creek. Todo el stock de papel había sido quemado. Todas, excepto una página, encontrado clavado en una viga. Tinta fresca, manuscrito. La tercera etapa comienza al amanecer. Jonathan regresó a su oficina desesperado. Dispuso todos los dibujos, símbolos y mapas, uno tras otro en espiral. Todos apuntaban al mismo lugar. No es un edificio, una persona. Él era la nave, el ancla, la pieza final. El pergamino había sido esperando que mire demasiado, duerma demasiado profundamente, crea demasiado, y lo tuvo. Lo último que vio Jonathan antes de que se apagaran las luces fue una sombra atravesando el espejo. Entonces el fuego llenó sus pulmones y una voz susurró: «Tu piel está lista». Durante 3 días, el doctor Jonathan Wren estuvo desaparecido, sin llamadas, sin mensajes, su oficina intacta, su casa abandonada, las luces encendidas, los espejos destrozados, su portátil abierto en un documento en blanco que había estado escribiéndose. Solo durante 12 horas. Cuando Claire Holloway encontró la pantalla, mostraba una sola palabra repetida más de 2000 veces. Lana Jonathan no recordaba cómo llegó a la iglesia, pero se despertó allí, no dentro de los bancos o del confesionario, sino debajo de ellos. En las catacumbas, tenía las muñecas raspadas. Le ardía la garganta como si hubiera tragado humo. Talladas en la piedra a su lado, había palabras que no recordaba haber escrito. Somos el aliento debajo del aliento. El fuego es memoria. Los que nunca murieron están dentro. Claire también se estaba desmoronando. Habían entrado a robar en su apartamento otra vez. No habían robado nada, pero todos los espejos estaban cubiertos con tela roja. Todas las fotografías de su rostro estaban tachadas. Y una sola nota dejada dentro de su refrigerador: «Tú eres la segunda llave. Solo nos falta una más». Ella no sé, lo contó a nadie, no pudo. Había comenzado a escuchar la voz de Jonathan en sus sueños, solo que no su voz. Algo más antiguo, discurso a través de él. Cuanto más profundizaba en el caso, más cosas se disolvían a su alrededor. Los expedientes desaparecieron. Los testigos desaparecieron. Y el sacerdote que Jonathan había conocido, el padre Merrick, fue encontrado quemado en su rectoría. No hay señales de entrada forzada. Solo había cera acumulada debajo de la cama y una sola página pegada a su pecho. La ceniza es verdad. Jonathan regresó, pero no estaba solo.
llegó a la puerta de Claire a las 3:33 am, pálido, tranquilo, con los ojos muy abiertos. «Los encontré», dijo. «Estaban esperando». Ella lo dejó entrar. Sus movimientos eran demasiado precisos, sus palabras rítmicas, practicadas. No pestañeaba. Cuando ella le preguntó dónde había estado, él respondió con una pregunta. «¿Recuerdas cómo olía tu madre?» Claire se quedó paralizada. «¿Qué?» Jonathan sonrió. «Lloró la noche que te entregó. Creyó que estabas dormido, pero oíste cada palabra». Claire retrocedió. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé», dijo, «pero él hace». Jonathan le mostró un mapa. No papel, piel. Se lo había dibujado a sí mismo. Símbolos grabados en su pecho con sangre y ceniza. Formaron una espiral centrada en un único punto, la capilla de la luz que regresa, una iglesia abandonada en el campo, convertida hace siglos a partir de un pozo de peste. El ritual final se llevará a cabo allí, dijo. Allí es donde regresará plenamente. Claire intentó arrestarlo. Jonathan se rió. ¿A quién vas a llamar? ¿A tu departamento? Ya los han vaciado. Le mostró una foto en su teléfono. Un grupo de funcionarios de alto rango parados en círculo, tomados de la mano y con la cabeza inclinada. A cada uno le sacaron los ojos digitalmente. Ellos tienen todo, déjalo entrar. Esa noche, Claire fue sola. Aparcó a 1 milla del lugar. Siguió los glifos grabados en los árboles como marcadores de senderos. El aire se sentía mal, el cielo demasiado quieto, y bajo sus botas la tierra palpitaba, como si respirara. Dentro de la capilla de la luz que retorna, cientos de velas estaban encendidas en perfecta simetría. En cada banco había una figura sentada, inmóvil, silencioso, pero ninguno de ellos respiraba. Era una congregación de seres ahuecados, recipientes que esperaban ser llenados. Y en el altar, una losa de piedra empapada, en sangre, en él. Emily Cross, ojos abiertos, boca cocida. Mirando, Jonathan entró detrás de Claire, vestido con ropas ceremoniales. Tenía el rostro medio cubierto de ceniza, y detrás de él vinieron otros, el culto, enmascarados, encapuchados, cantando en lenguas muertas. Claire sacó su arma. Jonathan no se inmutó. Dio un paso adelante y susurró: «Ella es el recipiente final, pero no para Velum, para ti». La visión de Claire se volvió borrosa. Los símbolos latían en las paredes de la capilla. Su piel ardía. Ella soltó el arma y cayó de rodillas. Recuerdos que no eran suyos aparecieron en sus ojos. Incendios, santuarios, gritos, nacimientos que terminaron en silencio. No era solo una detective. Era descendiente del último sellador, un linaje destinado a detener el retorno. Y ahora, ella era la puerta. El culto los rodeaba. El ritual comenzó. Jonathan levantó la espada. Los ojos de Emily lloraron en silencio. Claire intentó moverse, pero algo adentro ella susurró: «Deja que suceda». Los símbolos en las paredes giraron, se desplazaron, se convirtieron en bocas. Los cánticos comenzaron, y entonces salió fuego del altar, no de velas, pero de Emily. Su boca se abrió de golpe, los puntos se desgarraron y un grito no humano recorrió la habitación. Decenas de cultistas cayeron muertos. Los demás se convulsionaron, las paredes se agrietaron. Jonathan dio un paso atrás, sonriendo a través del caos. «Ya está», dijo. «Por fin llega». Pero Emily, todavía ardiendo, todavía viva, volvió su mirada hacia él. Abrió la boca, ahora llena de cenizas y llamas, y susurró: «No a través de mí». Claire se despertó fuera de las ruinas de la capilla. Ash le cubrió la cara. Le sangraban los oídos. Toda la estructura se había derrumbado hacia adentro. Un cráter de tierra ennegrecida. No hay cuerpos. No hay Jonathan. No Emily. Pero en lo profundo de la tierra algo latía.
como un latido, y en su mano, tan apretada que las uñas le hacían sangre, había una foto. Viejo, amarillento. Mostraba a un hombre de pie en la capilla, sonriendo. Era Jonathan. Pero la foto estaba fechada en 1893. Pasaron 2 semanas, y el mundo se negó a reconocer lo que había sucedido. Los medios de comunicación no informaron nada sobre la capilla. Nadie mencionó el fuego, los cuerpos, los cánticos, que resonaron a kilómetros de distancia. Claire Holloway presentó informes, pero desaparecieron. Incluso su capitán respondió con una mirada vacía. ¿Qué capilla?, preguntó. Quizás necesites descansar un poco, detective. Ella salió del recinto y nunca regresó. La foto que tenía en la mano, de Jonathan Wren en una capilla del siglo XIX, era la única prueba que quedaba. Se lo llevó a un archivista, independiente, experto en autenticación fotográfica. Él confirmó la fecha. Confirmados los químicos, confirmada la imposibilidad. Pero cuando regresó al día siguiente para hacer un seguimiento, encontró su oficina quemada hasta los cimientos. Su cuerpo nunca fue encontrado. En la valla de afuera, un dibujo infantil ondeando al viento. Mostraba una figura de palo con fuego en lugar de cabello, de pie junto a una tumba vacía. Claire se mudó a la clandestinidad, sin teléfonos, sin rastros digitales. Vivía con ropa prestada, cambiaba de motel semanalmente y llevaba una carpeta llena de documentos quemados, fotografías y símbolos dibujados. A mano, ella se había convertido en la casada, y aún así, ella lo oyó. La voz de Jonathan en cada radio, susurrando entre frecuencias, su rostro en el reflejo de las pantallas muertas. Le habló con enigmas. La puerta se abrió hacia adentro. Ahora se abre en ti. Tu aliento ya no es tuyo. Nosotros no resucitamos a los muertos. Nosotros invítelos nuevamente. En otro lugar, entre las ruinas de la capilla, algo se movió. En lo profundo de la tierra, donde nunca ve la luz, una cámara pulsaba. Paredes cubiertas de símbolos, pintados no con tinta, sino con sangre preservada. El Sala de la Resurrección. San. En el centro, un hombre, clavado en su lugar con antiguas barras de hierro, piel desgarrada, venas oscuras, pero los ojos bien abiertos. Jonathan Wren, Onto, o lo que quedaba de él no respiraba. Pero él vivió, él vio todo, a través de las paredes, a través de la piel, a través del tiempo. Vio a Claire revolviéndose en las camas del motel. Vio a Emily Cross vagando descalza por el bosque, con los ojos blancos y los labios cosidos nuevamente. Él vio otros, los ahuecados, se reúnen en lugares sin nombre, túneles de metro, estaciones olvidadas, cámaras de drenaje selladas desde la Segunda Guerra Mundial. Encendieron velas, dibujaron círculos, cantaron sin hablar y esperaron. La doctrina había fracasado, el ritual incompleto, pero el alma de Velum había tomado forma. Ahora solo necesitaba respirar. Y ese aliento vendría de Claire. Ella regresó a la casa de Jonathan. Se suponía que iba a ser condenado. En cambio, parecía limpiador de lo que recordaba, como si alguien hubiera estado viviendo allí. Los espejos habían desaparecido, las ventanas pintadas de negro, y en el centro de la oficina, un círculo dibujado con sal y polvo de hueso. Ella encontró su diario dentro de un cajón sellado, páginas escritas con una letra que comenzó siendo suya, y luego cambió, más nítido, inclinado, casi grabado. Cada página la describía. Claire Holloway, como la puerta final. La última frase decía: cuando ella exhale, yo inhalaré. Ella intentó suicidarse esa noche. Ponle el barril en la boca. Apretó el gatillo. Pero la bala hizo clic en una recámara vacía, y en 1900, el espejo del otro lado de la habitación, que antes no estaba allí, Jonathan sonrió. No de su rostro. De Velum. Desesperada, Claire encontró a Agnes Vale, la mujer ciega a quien Jonathan había visitado una vez.
Agnes se estaba muriendo. Su corazón apenas latía. Pero cuando Claire se acercó, la anciana abrió sus ojos muertos y dijo con voz áspera: «No se puede detener lo que nunca ha muerto. Debes sellarlo, igual que tu sangre lo hizo antes». Claire no entendió. Agnes presionó un trozo de papel en su mano, un rito final, escrito en símbolos que Claire había visto dibujados en ceniza por Emily. Una y otra vez se requirió un sacrificio. No sangre, memoria. De vuelta a las ruinas de la capilla, Claire descendió. Debajo de los escombros, las viejas piedras habían sido apartadas, desde abajo. La sala de la resurrección permaneció intacta. Dentro, Jonathan estaba esperando, brazos extendidos, clavos oxidados en el hueso, pero su rostro sonrió. Su bocalla no era suyo, se partió demasiado, y algo debajo de la piel se movió. Claire entró en el círculo. «Ya no tengo miedo», dijo. Jonathan rió entre dientes. «Entonces, estás listo». Ella respiró profundamente y comenzó a recitar el rito. Cada palabra le quemaba la garganta. Cada sílaba borraba un recuerdo, de su madre, de su hermana, de su nombre. El cuerpo de Jonathan comenzó a temblar. Los glifos, alrededor de la habitación, se iluminaron con una llama antinatural. Pero Velum contraatacó. El suelo se agrietó. Las sombras se vertían como líquido. Las voces de cada hueco gritaban desde las piedras. Pero Claire no se detuvo. Cuando llegó, a la última palabra, una sílaba tácita de silencio, abrió la boca. Exhaló. La habitación implosionó, piedra convertida en polvo. Las runas desaparecieron. El mundo espejo se derrumbó sobre sí mismo, y el cuerpo de Jonathan cayó inerte, ojos finalmente cerrados. Claire se despertó en un hospital. Nadie la reconoció. Sin identificación, sin nombre en el archivo. Ella no recordaba por qué estaba allí. Solo el sonido del agua y el leve olor a ceniza. Fue dada de baja con el nombre de Jane Doe. Se mudó a un pueblo tranquilo. Trabajó en una biblioteca, solo, en paz. Hasta que una noche se miró en un espejo, y por un segundo, ella no vio su propio reflejo. Ella vio Emily Cross. Sonriente, la llamaron Jane Doe. El personal del hospital le había dado el nombre. Sin identificación, sin pasado. Nadie vino a reclamarla. No recordaba nada más que fragmentos. La voz de un niño tarareando en un pasillo oscuro, un símbolo tallado a la luz de una vela, el sabor de las cenizas en el aire. Y algo sobre un ojo, mirando. Ahora vivía en un pueblo costero, tranquilo, cubierto de niebla. El tipo de lugar donde la gente no hacía preguntas. Trabajaba de noche ordenando libros en una biblioteca medio olvidada. Dormía de día, comía poco, hablaba menos. Los médicos dijeron que había sobrevivido a un trauma disociativo severo, pero Jane no creía en el trauma. Ya no, ella creía en los ecos, y algo dentro de ella todavía resonaba. La primera señal llegó silenciosamente. Una niña entró en la biblioteca. No tendría más de 8 años, ella no habló, no sonrió. Le entregó a Jane un dibujo doblado, papel amarillo, trazos de crayón ceroso, un círculo, un ojo, y debajo 2 figuras de palitos, uno grande, uno pequeño, de pie frente a un sol negro. En el reverso del papel había una sola palabra, escrita con una letra perfecta: pronto. Jane empezó a despertarse afuera, en los campos, en los bosques, una vez al borde de los acantilados. Ella no tenía ningún recuerdo de haber caminado allí. Empezó a encontrar espejos girados en su apartamento, cubierto con tela que no era suya, y cuando miraba su propio reflejo durante demasiado tiempo, su rostro se contraía, como si quisiera hacer algo diferente. En todo el país empezaron a ocurrir cosas extrañas. Niños hablando lenguas muertas mientras duermen. Un hombre encontrado en un banco de una iglesia, sin ojos y agarrando un diario quemado cubierto de glifos. Una
estación de metro cerrada desde 1943, reabrió sus puertas por sí sola, revelando un túnel con huellas frescas y velas aún encendidas. Pero no hay supervivientes, no hay respuestas, y en cada lugar, garabateado en algún lugar de las paredes, el papel o la piel, el aliento nunca fue suyo para darlo. En una celda acolchada en las afueras de Yorkshire, un sobreviviente del círculo hueco original se despertó de un coma de 20 años. Nunca había dicho una palabra en su vida. Hasta ahora, él susurró. Encontró la tercera llave. Jane comenzó a escuchar susurros por la noche. No estaban fuera de su habitación. Estaban dentro de su cuerpo. Proviene de su aliento. Si exhalaba demasiado tiempo, el aire a su alrededor brillaba. Reflejó el mundo equivocadamente. La gente que se veía en los espejos caminaba ligeramente más atrás. Sonrieron demasiado ampliamente. No parpadearon. Una noche, encontró un espejo viejo detrás de un estante en el sótano de la biblioteca. Antiguo, cubierto de polvo. Mientras lo limpiaba, la superficie se onduló, y detrás de su reflejo estaba un hombre con piel como cera y huesos envueltos en ceniza. Jonathan. Wren todo lo que quedaba de él. Él no habló. Pronunciaba palabras que no tenían sonido. Pero Jane entendió de todos modos. Terminaste mal el ritual. No cerraste el ojo. Esa noche, la luna sangró. Una neblina roja cubría el mar. El cielo sobre el pueblo se volvió sin estrellas, vacío. Se cortó toda la electricidad. Todos los relojes se detuvieron. Y desde los acantilados, los aldeanos observaban una procesión. Figuras con túnicas negras, cantando en silencio, sosteniendo velas contra el viento que no se movía. Llevaban algo entre ellos, no un cuerpo, sino un espejo, y allí alguien gritaba. La sala de la resurrección nunca fue destruida, se había movido. Las piedras ahora estaban debajo del piso de Jane. A medianoche pulsaron. Ella arrancó la alfombra y los vio. Antiguos, agrietados, todavía cálidos. En el centro, un libro que no estaba allí ayer, el Doctrina del Retorno. Se fueron llenando nuevas páginas a medida que ella lo abría, escrito de su puño y letra. Nunca terminamos. El renacimiento no es un acontecimiento. Es una condición. Ella intentó huir de la ciudad, pero cada camino volvía sobre sí mismo. Las gasolineras desaparecieron, señales de calle invertidas, y al borde de cada salida había un niño sosteniendo una vela, observando en silencio. La ciudad ya no figuraba. En ningún mapa, ella estaba dentro de algo ahora, algo construido para contenerla. Al séptimo día, el cielo cayó, no físicamente, pero el sol no salió. Y en todo el pueblo, todos se despertaron con el mismo sueño, una voz que respira, una puerta, abriéndose, un hombre pasando a través de un espejo, y luego el mensaje final le susurró a todos: el ojo está abierto. En las últimas páginas de su diario, Jane empezó a escribir compulsivamente, símbolos que no reconocía, palabras que no podía traducir, hasta que en la última página escribió: no existe ningún yo, solo el recuerdo de la puerta que solía ser. Él ya terminó. Estoy hueco. La biblioteca se quemó esa noche. Ningún equipo de bomberos respondió. Ningún vecino llamó. Simplemente se convirtió en cenizas. Y entre sus ruinas encontraron un único espejo intacto, sin humo, ni llamas. En ella aparecía una niña sonriendo con ojos blancos. Levantó el dedo y escribió al revés en el cristal: te vemos. En ciudades de todo el mundo comenzaron a oírse informes de voces reflejadas que inundaban las líneas de emergencia. Personas que se escuchan hablar con la boca cerrada. Niños señalando charcos y diciendo: él está ahí. Cada espejo, vendido después de esa semana, tenía una etiqueta de advertencia colocada por el gobierno: no te quedes mirando demasiado tiempo. Y en algún lugar, en una habitación sin luz que existe entre la respiración y la muerte,
Jonathan Wren observa. Ya no recuerda quién era. Él solo recuerda en qué se convirtió. Un buque, una boca, un ojo que nunca parpadea. Y ahora que está dentro de suficientes mentes, ya no necesita susurrar más. Él respira a través de ti. Ahora mismo. Incluso mientras lees esto, incluso cuando piensas que estás solo. La ciudad nunca dormía, pero eso no significaba que estuviera despierta. Se agitaba, bajo y silencioso, como un sueño en piedra. Las farolas parpadeaban sobre el hormigón húmedo, proyectando sombras pálidas que se movían un segundo más, despacio. A las 3:19 a.m. se escuchó el primer grito, no de la víctima, del vecino que la encontró. Apartamento 4C, West Palisade Drive, un dormitorio, ventana rota y una mujer de rodillas con su propio rostro removido. La carne había sido pelada en perfecta simetría, desde los labios hasta la oreja, como una máscara quitada con cuidado para reutilizarla. En su pecho, una vela negra todavía, caliente, y detrás de ella, tallado en la pared con lo que parecía una garra, una puerta, sin pomo, sin bisagras, solo negra. Detective Lauren Voss llegó al amanecer. El aire aún estaba húmedo por la lluvia de la noche. Se oían sirenas a lo lejos. Un gato solitario estaba sentado al otro lado de la calle, mirando el edificio sin pestañear. Dentro, las paredes vibraban con un calor residual, como si algo acabara de atravesarlas. Algo demasiado grande para la habitación. Capitán Nathan. Crow se quedó cerca del cuerpo, pálido y con rostro de piedra. No forzaron la entrada, murmuró. No robaron nada. No hay huellas. Lauren se agachó junto al grabado de la pared. La puerta era increíblemente precisa. Bordes ennegrecidos. Quemada en el yeso, no dibujada. ¿Alguna vez has visto eso antes?, preguntó. Crow no respondió. Acabó de encender un cigarrillo con mano temblorosa. Al mediodía se encontraron 2 víctimas más. Distrito diferente. Mismo estilo. Un hombre en un banco de la iglesia, con la lengua cortada y un crucifijo derretido sobre su pecho. Un niño en la habitación de un motel. Sus ojos fueron reemplazados por piedras negras pulidas. En ambas escenas, lo mismo símbolo de la puerta, habían sido tallados, esta vez en hueso y plástico. Y esta vez, alguien había escrito algo, debajo del símbolo 13 llamas. Un espejo. La prensa se enteró. El pánico se extendió por la ciudad como ratas bajo el pavimento. Pero Lauren tenía un tipo de miedo diferente. Ella había visto esa puerta antes. No está en ninguna escena del crimen. No está en ningún expediente, en sus sueños, siempre detrás de ella cuando corría, siempre esperando al final de un pasillo sin luces, y siempre susurrando, no me persigues, te estoy jalando. La autopsia reveló cosas imposibles. La primera víctima, Angela Marris, había sin lengua, pero la herida tenía tejido cicatricial, como si lo hubieran quitado hace años que, sin embargo, todos sus registros mostraban que estaba intacto hasta la semana pasada. Había otras anomalías. Un diente con tallas rituales en su esmalte. Rastros de ceniza de hueso debajo de las uñas. Un fragmento de obsidiana alojado detrás de la cuenca del ojo. Antiguo y tratado térmicamente. Lauren miró el informe médico y sintió que se le encogía el estómago. Esto no fue un asesinato. Esto fue ritual. Crow la tomó a un lado. Dijo que había habido un hombre, un asesino. Hace años que, solo susurros, víctimas desaparecieron. Habitaciones selladas, espejos destrozados. Tenía un nombre, pero lo borraron de los registros policiales. Crow solo había guardado una nota, un dibujo de una escena del crimen que nadie más vio jamás. Se lo entregó a Lauren. Sus manos temblaban. Lo mismo puerta, lo mismo marcas, y una palabra escrita debajo con carbón, cerrado. Esa noche, Lauren regresó a su apartamento
y encontró el espejo del baño empañado. Ella no se había duchado, escrito sobre un cristal perfectamente limpio. Él recuerda, tu aliento. Ella no gritó, no se movió, solo se inclinó hacia adelante y presionó sus dedos contra el cristal. Fue cálido. A la mañana siguiente, llegó una carta en un sobre sin marcar. Dentro, una foto, blanco y negro. Fechado en 1976. Se demostró una niñita de pie frente a una puerta negra tallada en la pared, sin contexto, sin dirección. En la parte posterior, tú empezaste esto. Él apenas lo está terminando. Lauren volvió a voltear la foto. La niña era Sue. Un reportero local, Daniel Pike, se acercó. Dijo que tenía información. Historias sobre Damien Serrat, un nombre borrado de los archivos digitales. Pike le mostró un cuaderno lleno de dibujos de la puerta negra. Afirmó que había al menos 9 víctimas ya, pero la policía había encubierto la mitad. Serrat, dijo, no era un asesino en serie. Él era un llave, un recipiente. Una voz para algo que necesitaba que el mundo se abriera de nuevo. Lauren no le creyó. No fue hasta que le reprodujo una grabación de su buzón de voz. Una voz distorsionada y lenta susurrando. Respiraremos a través de ella. Es la 13ª. Esa noche, Daniel Pike desapareció. Su sangre fue encontrada esparcida en las paredes de su apartamento de manera perfecta, espiral. En el centro, un espejo, de cara a la puerta. En el espejo había una nota escrita a mano por Daniel. No, busca cuerpos, busca reflejos. Lauren regresó a la primera escena del crimen. Ella se paró frente a la puerta negra tallada, solo que ahora era diferente, más adentro, más oscuro, más amplio. Ya no estaba tallado. Fue retrocediendo, como si la pared se estuviera derrumbando hacia adentro, como si la puerta se abriera lentamente. Y mientras miraba, congelada, su reflejo en la ventana de al lado no coincidía con sus movimientos. Parpadeó demasiado tarde y sonrió. La ciudad no sabía que estaba bajo asedio, ni con bombas, ni con sirenas, pero por algo que se movía entre reflejos, luciendo rostros humanos como si fueran ropa mojada. En los edificios de apartamentos, en las ventanas de las oficinas y en los espejos laterales de los automóviles, la luz comenzó a doblarse, sutilmente. La gente se miró y vio algo detrás de ellos, o peor aún, algo un poco extraño en ellos mismos, un tic demasiado temprano, un parpadeo demasiado lento y a veces una sonrisa que no hicieron. Detective Lauren Voss fue retirado del servicio activo. Había gritado en un pasillo de la comisaría. Dijo que vio su reflejo susurrar su nombre. Asuntos Internos lo llamó estrés. El jefe lo calificó de delirante. Solo Capitán Crow le creyó. E incluso él había empezado a parecer cansado, como si no hubiera dormido desde que se abrió la primera puerta negra. El ciclo de noticias de la ciudad había cambiado. Otro asesinato en el centro. Otra mujer con una vela dentro de la garganta, sus manos juntas en oración, con los dedos rotos hacia atrás, una nota grabada a fuego en su piel. Necesita 13 para poder pasar. Lauren pasaba sus noches en el apartamento abandonado de Daniel Pike. Las manchas de sangre habían desaparecido, pero la espiral permaneció grabada en las tablas del suelo, como si hubiera sido quemada desde abajo. Ella reprodujo su última grabación en bucle. No es él. Esto es lo que mantiene abierto. No estás cazando a un hombre, Lauren. Estás cazando un agujero. Ella llevó la fotografía de ella misma cuando era niña a un analista forense. Fue auténtico. La película, el papel impreso, la fecha, un problema. La chica de la foto no era Lauren Voss. Sus registros no mostraron vínculos ni fotografías conocidas antes de los 6 años. Ella fue adoptada. Expediente sellado, pero el analista encontró algo en las sombras de la foto. Detrás de la puerta negra,
escondida en contraste, estaba un par de ojos blancos brillantes. Lauren comenzó a verlo de nuevo. Damien Serrat. No caminar, no esconderse. Justo, espera, en el andén opuesto del metro, en el asiento trasero de los coches aparcados, detrás de puertas de cristal que al abrirse no dejaban ver a nadie dentro. Siempre distante, siempre sonriente. Una vez lo vio detrás de ella en el reflejo de un televisor, aunque el televisor estaba apagado. La gente empezó a morir de formas más extrañas. Un hombre se ahogó en su bañera, pero sus pulmones estaban llenos de humo. Una niña encontrada en un centro comercial hablando latín con fluidez, aunque nunca lo había aprendido. Un sacerdote se desplomó en su iglesia a mitad del sermón. Su lengua había sido reemplazada por una seca puntoflor negra. En todos los casos, la misma marca, a puerta negra tallada, ya sea oculto debajo de la piel o cosido a la ropa. Lauren encontró otra página en los archivos de Daniel Pike, copiada a mano, de un antiguo grimorio. Los espejos no son reflejos, son permisos. 13 muertes abren el paso, pero solo una debe respirarlo. La frase estaba encerrada en un círculo. La niña espejo debe romperse a sí misma. Esa noche, Lauren escuchó susurros desde su armario. Ella lo abrió. Dentro estaba Paradoxí misma, pero más joven. Quizás 8 años. La misma cicatriz en la barbilla. Los mismos ojos. El niño dijo, «Empezamos esto juntos», y desapareció. El armario estaba vacío, pero escrito en el interior de la puerta, «Yo fui el primero». El capitán Crow llamó presa del pánico. Había encontrado otra puerta negra. Esta vez, dentro de un almacén abandonado en el centro. No fue tallado, fue abierto. Detrás de él, filas de espejos, todos empañados, y detrás de la niebla, 13 figuras vestidas con túnicas, inmóvil, mirando hacia atrás. Lauren llegó 20 minutos después. La unidad se quemó hasta los cimientos. Crow fue encontrado afuera, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Repitió una frase una y otra vez. Ella no es quien cree que es. Él usa su rostro cuando ella duerme. Lauren se registró en un motel bajo un nombre falso, sin espejos, sin luces. Ella escribió, con marcador en la ventana, «No te mires a ti mismo». Comenzó a dibujar la puerta negra en su cuaderno. Cada vez atrajo sí mismo. Las líneas continuarían sin que su mano se moviera. La página se llenaría antes de que ella se diera cuenta. Luego vino la muerte en masa. Un autobús urbano se detuvo bajo un puente. Todos los pasajeros murieron simultáneamente. Causa de la muerte, asfixia. No hay signos de violencia. Cada víctima sostenía algo en su mano, un pedazo de cristal de espejo grabado con su nombre. Lauren Voss. Ella regresó a Crow. Estaba pálido, demacrado. Dijo que vio a Damien en el espejo del baño de la comisaría, pero no estaba solo. Lauren estaba con él, sonriendo. «Eres la última puerta», susurró. «Él te ha estado construyendo desde que naciste». Ella le preguntó qué quería decir. Le entregó un expediente sellado hacía décadas. Era ella certificado de nacimiento. Nombre: Liora Serrat Mellizo, Damien Serrat. Los espejos nunca tuvieron la intención de mostrar la verdad. Ellos eran recordatorios de lo que solía ser, de lo que siempre estuvo esperando dentro de ella, de quién era ella realmente, antes de que alguien la partiera en dos para sellarlo. Lauren se sienta en el baño del motel, mirando su propio reflejo. No se mueve, solo mira. Luego, lentamente, suavemente, levanta un dedo y escribe en el cristal empañado: «Bienvenido a casa». Las noticias dijeron que fue una fuga de gas. Un barrio tranquilo, 16 muertos. Puertas cerradas desde dentro. No hay señales de lucha. No hay olor a gas. Pero dentro de cada casa, los mismos símbolos. Tallado en las paredes, los muebles, incluso en la piel.
la puerta, el ojo, la espiral, las mismas palabras escritas con sangre. Ardemos por despertarlo. Dormimos para cargarla. La detective Lauren Voss no había dormido en 6 días. El espejo del baño de su motel estaba cubierto con cinta adhesiva. Ella había destrozado la pantalla de su teléfono. Tiré el televisor al estacionamiento, pero aún así las reflexiones llegaban. En charcos, en las puertas del ascensor, en la genteojos. Se vio a sí misma en los demás, no metafóricamente, literalmente. Una mujer pasó a su lado en la calle, miró hacia arriba y Lauren vio su propio rostro mirándola. Boca cosida y cerrada, ojos llenos de fuego. El capitán Crow desapareció. Su casa fue encontrada vacía, con las luces todavía encendidas y cada ventana cubierta con papel de aluminio. Clavado, en el techo encima de su cama, una nota hecha de carne. El 7º era la boca. El 8º es la mano. El 9º es su nombre. La nota pulsó, todavía caliente. La ciudad se quebró, ni en disturbios ni en incendios. Pero en silencio, la gente dejó de hablar con extraños. En los baños públicos los espejos estaban cubiertos. Hospitales llenos de pacientes que afirmaban que sus reflejos los observaban dormir. Una transmisión de radio, interceptada durante 12 segundos, no transmitió nada más que el sonido de una respiración lenta y profunda. Y debajo, una voz, la voz de Lauren. Recuerdo las llamas. Lauren se encontró caminando dormida. Desperté en lugares desconocidos, iglesias, edificios quemados, sus manos cubiertas de hollín, su boca llena de ceniza. Una vez se despertó parada en la orilla del río, con el agua negra lamiendo sus pies y un espejo flotando a su lado. En su interior, Damien Serrat, sonriendo tranquilamente, con sangre corriendo por sus ojos. Él susurró: «Ya, casi estoy en casa». Los asesinatos regresaron. No es aleatorio, no es caótico. Personal, su antiguo psiquiatra, fue encontrado crucificado en el techo de su consultorio, con la lengua cosida a la palma de la mano. Su compañera de cuarto en la universidad, ahogada en un fregadero lleno de vino. Un mensaje grabado en su espalda: «La estela roja comienza en su sangre». Y lo que es peor, su hermano, distanciado durante 10 años, fue encontrado en su coche, todavía vivo, pero hueco, ojos arrancados, labios temblorosos. Susurró una y otra vez: «Vi su reflejo matarme». Lauren regresó al apartamento en espiral, de Pike. La espiral ahora era más profunda. Literalmente. Las tablas del suelo tenían colapsó, formando una escalera de caracol hecha de hormigón y óxido. En el fondo, encontró fotos. Toda ella, una vida que nunca había vivido. Cumpleaños de infancia en lugares donde nunca había estado. Una madre que no recordaba. Damien de pie junto a ella en cada cuadro, sin envejecer jamás. Siempre justo detrás de ella, en Noise, el centro del suelo. Un cuchillo hecho de piedra negra, pegado a la hoja, una nota, un gemelo para sellar, un gemelo para abrir. Ella huyó a la iglesia más antigua de la ciudad, la Catedral de la Luz Silenciosa. Una cripta subterránea había estado sellada desde el siglo XIX. Lauren se abrió paso hacia el interior. Lo que encontró fue imposible: un círculo ritual de huesos, túnicas quemadas alrededor de una losa de piedra. Un espejo se rompió en 13 fragmentos y ha grabado en la losa: Liora Serrat, niña del espejo, la puerta que rompimos para mantenerlo sellado. Ella nunca fue Lauren Voss. Ella era Liora, la mitad del sello. Damien nunca fue el asesino. Él era el llave. Ella era la cerradura. Juntos, una vez sostuvieron algo dentro del espejo y ahora quería salir. Como el suministro eléctrico de la ciudad falló, durante 4 horas seguidas se encendieron 13 velas en 13 lugares: hospitales, prisiones, estaciones de tren. Cada llama ardía negra, cada muerte sincronizada con la segunda.
charcos de sangre con forma de espiral, todos conectados. Inventó el centro del mapa. El motel de Lauren. Ella regresó una última vez. El espejo había desaparecido. En su lugar, una puerta. No es una talla, no es una alucinación, una puerta real, madera podrida, sin mango. Respiración. Un sonido se escapó de las grietas, estridente. Su voz. Escena final. Lauren mira fijamente la puerta. En su mano, el cuchillo de piedra negra. Detrás de ella, la ciudad late. Las sirenas se apagan, las luces parpadean. Y desde la puerta, la mano de Damien emerge, extendiéndose hacia ella. No hacer daño, pero para unirse. Y desde detrás de la puerta, una voz más profunda que la muerte. 13 no es un número, es un nombre. Al amanecer, la ciudad había cambiado. El horizonte parecía el mismo. Los edificios seguían en pie. Los semáforos parpadeaban, pero algo se había desprendido de la superficie y ahora tembló, como la piel justo antes de un grito. La gente se quedó en casa. Las iglesias reabrieron, pero sin sermones. Nadie usó la palabra secta, pero todo, el mundo había empezado a cubrir sus espejos, y en rincones olvidados de callejones, escaleras y hospitales, los incendios ardieron sin humo, llamas negras parpadeando sin calor. Lauren, o mejor dicho, Leora, se encontró parada en la morgue. Ella no recordaba haber caminado allí, pero a sus pies yacían 13 cadáveres, cada uno posicionado en un círculo, cada uno sin ojos, cada uno sonriente. Prendido en el pecho de un cuerpo había un libro, sin título ni autor, solo cuero estirado, firmemente. Cuando lo tocó, se contrajo, se abrió solo, blanco. En primer lugar, entonces palabras comenzaron a escribir ellos mismos, en un idioma que no conocía, pero entendía. Un idioma más viejo que el aliento. El libro se titulaba La Crónica, del nacido del espejo. Reveló lo que la policía, la iglesia e incluso Damien nunca supieron realmente. No hubo ningún asesino en serie. Nunca había habido. Solo guardianes del sello, generación tras generación, encargados de realizar violencia ritual para alimentar la cerradura que los contenía a él adentro, el acosador nocturno, el heredero de las sombras, el que espera tras el cristal. Tenía muchos nombres, pero un solo propósito: ser invitado. Y la única clave para esa invitación era Leora Serrat. Damien había nacido a su lado, en una cámara de parto con espejos excavada debajo de los cimientos de la catedral. Ella nació con pulmones, nació con silencio. Juntos, sus gritos sellaron el espejo, pero sus vidas se habían dividido. Damien, tomado por el culto sobreviviente. Leora oculta, memoria destrozada, renombrada Lauren Voss y colocado bajo protección. Su vida había sido fabricada para retrasar el ritual. Pero el sello estaba a agrietamiento, porque había empezado a recordar. Y recordar fue permiso. El libro le mostró a Lauren imágenes que ella no quería. Su reflejo, de la infancia hablándole mientras dormía. Su madre, con los ojos vendados, le susurraba latín al oído como canciones de cuna. Damien, mirándola a través de un espejo desde otra ciudad, siempre esperando las 13 llamas, cada una un alma entregada, voluntariamente, no asesinada, sino ofrecido. Y lo peor de todo, Lauren vio a sí misma encendiendo la última vela. La voz del capitán Crow regresó a su cabeza. Fragmentos, palabras rotas. Nunca fuiste el cazador. Eres la boca que él eligió. No lleva tu cara, lleva tu sombra. Ella regresó a la catedral. La cámara subterránea era respiración. Sus paredes habían cambiado. Ya no eran de ladrillo, sino hueso retorcido en espirales. El altar palpitaba con luz, y en su centro, yaciendo sobre una piedra negra, estaba Emily Pike, la hermana menor de Daniel Pike, desaparecida desde 1999. Ella no había envejecido.
Sus ojos estaban cerrados, grabadas en su pecho. Las palabras, el libro nunca se escribió, siempre se recordó. Damien llegó sin hacer ruido. Entró en la cámara, descalzo, vestido con una seda roja cubierta de fragmentos de espejo. Sus ojos eran vacío, pero no ciego. Él pronunció su nombre, Liora, y el techo de la cámara sacudió. Los huesos zumbaban. El espejo del otro extremo se rompió. Él extendió la mano. Leí la última página. Dijo, entonces todo termina. Lauren abrió el libro. Sangró en la última página, escrita a mano por ella misma. Para sellarlo, debo olvidarme de mí mismo. Para abrirlo, tengo que sangrarme. Para sobrevivir, debo convertirme en él. Damien sonrió, porque finalmente entendió. No estaba destinada a detener el ritual. Ella estaba destinada a completarlo. Solo desde dentro, Lauren huyó. Corrí por calles que ahora doblados sobre sí mismos. La gente hablaba al revés. Las sombras caminaban sin cuerpos. Los reflejos la siguieron, incluso sin luz. Donde quiera que iba, veía las palabras. El espejo recuerda. Encontró la vieja máquina de escribir de Daniel Pike, abandonada en el motel. Una sola hoja esperaba en ella, escrita por manos desconocidas. Si escribes el ritual, nunca termina, pero si lo dices, comienza. Lauren escribió una frase. Él espera. En toda la ciudad, todas las pantallas de los teléfonos se rompieron a la vez. El vidrio se rompió. Los espejos del coche implosionaron. Los escaparates de las tiendas despedían humo. Y en lo más profundo de la catedral, el espejo destrozado por completo. Lauren se arrodilla en el altar, el libro sin palabras ahora apretado contra su pecho. Sus ojos estaban abiertos, sangrando. Ella no habla con nadie. El sello no se rompió. Yo era la foca, y desde dentro de su boca una mano se extiende. Comenzó con silencio. No es ausencia de sonido, sino algo más profundo. El tipo que hacía parpadear la luz. El tipo que hacía que los relojes avanzaran hacia atrás. El tipo que llenaba pulmones con ceniza en lugar de aire. Y en ese silencio, el primero campana sonó. Pero no había ninguna campana. Solo un grito tan bajo se envolvió alrededor del alma y tiró. En toda la ciudad, 13 personas se encontraban en 13 lugares diferentes. Puentes, tejados, cementerios, ascensores de hotel. Cada uno había sido elegido. Cada uno había sido marcado. Algunos lo recordaron. La mayoría no lo hizo, pero todos ellos se volvió hacia el espejo más cercano. Y cada uno dijo la misma palabra, al mismo tiempo, Liora. En la cripta de la catedral, Lauren ya no se escondía detrás del nombre, estaba sentado en un charco de sal y sangre, el libro sin palabras abierto en su regazo. Cada página en blanco ahora estaba llena de sigilos que pulsaban como venas. Su reflejo en la hoja del cuchillo ritual negro susurraba constantemente, pero su boca ya no se movía. Ya no estaba segura de qué aliento estaba usando. Damien Serratze paró frente al espejo roto, con los brazos extendidos. Ya no era humano. Su piel brillaba como aceite. Su columna se movía de una manera que ninguna otra columna debería hacerlo. Y en su pecho había un segundo rostro, medio formado, aún masticación. El ritual había entrado en su etapa final. Los 13 deben morir, no de inmediato, pero a través de ella. Lauren caminó por la ciudad sin ser notada. La gente miraba a través de ella, como si su forma fuera un hueco en el mundo. Encontró a la primera de las elegidas, una mujer sentada en un banco de la capilla, mirando fijamente un libro de oraciones lleno de tinta negra. Lauren le tocó la frente suavemente. La mujer jadeó una vez y luego sonrió. Y su piel se volvió de cristal. Ella se hizo añicos. Nadie gritó. El segundo era un hombre sin hogar en la calle 8. Susurró. Recuerdo ser fuego.
antes de caer al suelo. Los ojos se derritieron, a espiral quemado en el hormigón debajo de él. Cada muerte acercaba la puerta. La gente empezó a oír golpes en sus oídos, un ritmo que imitaba los latidos de su corazón. Y entonces, sus latidos cambiaron para coincidir con ello. El cuerpo de Lauren se deterioró. Sus dedos eran de hueso. Sus ojos lloraron negro, pero su voz, cuando pronunciaba los ritos, edificios sacudidos. Ella caminaba descalza a través del cristal, sin cortes, solo huellas que humeaban. El capitán Crow regresó. Por 5 minutos. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando hacia el recinto principal, desnudo, punto cubierto con escritura latina tallada en su carne. Le susurró al oído a la recepcionista, quien se mordió la lengua y sonrió. Crow se desplomó, muerto, con un fragmento de espejo donde debería haber estado su corazón. Con la séptima muerte, el cielo sobre la ciudad se tornó de un tono el rojo no se encuentra en la naturaleza. Los radares meteorológicos fallaron. Los pájaros volaron hacia atrás. Y en el centro de la ciudad, un cráter abierto, perfectamente redondo, de 13 pies de profundidad. En la parte inferior, una puerta. Madera, sin mango. Fue respiración. Lauren visitó la casa de su infancia, un lugar que no había visto en décadas. Su madre adoptiva había muerto. Hacía años, pero la casa se acordó de ella. En el interior, todos los espejos habían sido quitados, excepto uno. El mueble del baño, agrietado, parpadeo. Ella lo abrió. Su reflejo ya estaba allí, esperando. Sonrió y susurró: una muerte más, la tuya. Y él sigue adelante. Lauren gritó, y la ciudad la escuché. Las ventanas se agrietaron, las alcantarillas se inundaron hacia arriba, los hospitales se quedaron sin electricidad y todos los pacientes se quedaron sin aliento. Durante 13 segundos. La 12ª muerte llegó inesperadamente. Lauren se encontró parada frente a un niño, pequeño, de 6, tal vez 7 años. Él la miró con ojos tristes. Él dijo: yo soy el aliento. Ella dijo: soy la puerta. Ella le besó la frente. Se desplomó suavemente, como si estuviera durmiendo, y alrededor de su cuerpo se formó una espiral, esta vez brillando, y ahora solo quedó uno. Su Damien estaba dentro de la cámara de resurrección. Fragmentos de espejo flotaban a su alrededor como estrellas. Extendió la espada ritual. Lauren entró al círculo, sin palabras. Ella tomó el cuchillo, se lo puso en la garganta. Luego hizo una pausa. Se miró en el espejo más grande que quedaba. Pero ella no se vio a sí misma. Ella vio las 13 víctimas. Ellos miraron hacia atrás. Y entonces asintieron. Lauren se apuñaló a sí misma. No morir, pero a dividir. El sello nunca tuvo la intención de detener a Damien. Siempre se había tratado de contener lo que vivía, debajo de ambos. Su grito se convirtió en una canción. La puerta se abrió. La ciudad está tranquila, sin sirenas, sin sonido, solo gente caminando, todos ellos sonriendo, todos ellos reflejado mal en los escaparates de las tiendas. Un niño mira dentro de un charco, ve a una mujer con ojos negros que le devuelve la mirada. Él susurra: él está aquí. Él, el espejo. No se quebró el pelado, como la piel. El cristal rodó hacia adentro, doblándose como seda, revelando no otra habitación, sino una apertura, vasto, negro, húmedo. Algo antiguo se movía más allá. No miró al mundo, él era el mundo, mirando hacia atrás. La gente se olvidó de Lauren Voss. El nombre desapareció de los archivos. Su número de placa volvió a ser sin asignar. Todos los registros judiciales que la mencionan simplemente parpadeó fuera de las unidades digitales. Pero quedaron rastros, arañazos debajo de los escritorios. La sangre se secó espirales debajo de la pintura, espejos por toda la ciudad,
que tuvieron que ser tapados, no porque estuvieran rotos, sino porque la gente se negó a mirarlos. Nadie recordaba cómo se originó el incendio de la catedral, o por qué nunca dejó de arder, incluso bajo la lluvia. Dentro del cráter donde una vez estuvo el altar, permaneció la puerta, punto abierto, punto sin mango, sin marco. Solo un agujero en el espacio, tarareando un sonido bajo e imposible. La gente decía que si te acercabas demasiado, oirías a alguien desde dentro susurrando tu nombre. Por toda la ciudad, los ascensores se negaron a detenerse en el piso 13. Los niños comenzaron a dibujar ojos en todas las superficies. Las reflexiones se quedaron atrás. Entonces se quedó mirando demasiado tiempo. Las radios sonaban alternando entre estaciones, exactamente a las 3:33 a.m. cada noche. Todos los relojes, analógicos o digitales, se congelaban durante 13 segundos. Nadie habló de ello. Tenían miedo de decir lo que todo el mundo sentía. Algo pasó. Empezó a cambiar a las personas. No todo el mundo, solo los que miraron. Un hombre en el espejo de una barbería se cortó la cara con una maquinilla. Sin gritar, solo sonriendo, una mujer en el vestuario de un gimnasio dijo que vio la boca de su reflejo moviéndose, aunque no estaba hablando. Al día siguiente, sacó su propia lengua y se la dio a su perro. El perro murió esa noche. El cielo permaneció normal, hasta que parpadeó. Los satélites registraron un destello a través de la atmósfera, como si la Tierra misma cerrara los ojos, por un momento. Luego volvió a abrir, y ya nada parecía del todo real. Algunos sobrevivientes recordaron el nombre Liora, Serrat. Lo susurraron como una oración, otros como una maldición, pero los que lo dijeron en voz alta se encontraron incapaces de volver a ver su propio reflejo. Ventanas, espejos, agua, no mostraban nada, no oscuridad, sin distorsión, solo ausencia. El cuerpo de Damien Serrat fue encontrado en un túnel de tren semanas después, sin cabeza, piel eliminada. Asiento cicatriz, palabras, sello completo, tallado en su pecho. No con un cuchillo, sino con algo caliente y masivo, como garras hechas de luz. Su corazón había sido reemplazado por un fragmento de obsidiana, pulsando débilmente, como si recordara un nombre. La gente abandonó la ciudad. Los que se quedaron se adaptaron. Se formaron las reglas. Nunca pases frente a los espejos después de medianoche. Nunca digas tu nombre a tu reflejo. Nunca escuches cuando las paredes respiran. Si alguien a quien amas empieza a sonreír en silencio, entonces corre. Llegó el 13º mes. Había solo 12 en el calendario. Pero en la última semana de diciembre apareció una fecha extraña en los servidores del gobierno. Día 0. 13, ese día salió el sol 2 veces. Luego no se levantó. Durante 3 días más. Todo el mundo lo sintió. El tiempo había doblado, lo suficiente para dejar entrar algo más. En las profundidades del subsuelo, en el ala olvidada del hospital donde nació Lauren, el espejo crece desde el suelo. No, está colgado, no está adjunto. Él crece. En él algo se mueve. No, Lauren. No, Damien. Algo usando ambos, como ropa cosida a partir de gritos. Abre los ojos. Es el ojo. Y no cierra. Escena final. Una niña se cepilla los dientes. Ella se mira en el espejo. Su reflejo no sigue. En cambio, la chica del cristal baja su cepillo de dientes y susurra: ahora es tu turno. La luz del baño parpadea.